Ya, entonces miren, esto no quiere decir que los campos vectoriales no existen, es decir, que si no les puedo dibujar, no es que entonces no hay campos vectoriales. Lo que pasa simplemente es que no tienen una representación gráfica, pero puede haber eh, otra connotación. Por ejemplo, se me ocurre decir que ustedes van a un lago, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, estoy en un lago, ya este es el lago, y a este le voy a llamar omega subconjunto de R3. Es decir, este lago, mire, tiene puntos de R3, ¿no? Y yo digo, dependiendo del punto X, Y, Z donde me encuentre, entonces, por ejemplo, este campo que voy a hacer es un campo que va desde omega de R3, hagámosle por ahora en R2, ¿ya? Entonces, miren ustedes, yo puedo decir, en cada puntito X, Y, Z del lago, yo puedo darme cuenta que la presión y la temperatura son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá arriba tengo cierta presión, acá abajo tengo otra presión, aquí en el medio tengo otra presión. Aquí arriba, en este punto X y Z, tengo cierta temperatura, más abajo tengo otra temperatura y en el fondo del lago tendré otra temperatura. Es decir, miren ustedes que dependiendo del punto X y Z donde nosotros nos ubiquemos, podemos obtener presiones y temperaturas diferentes, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de un campo vectorial donde tanto la presión como la temperatura dependen del punto X y Z donde yo las mida. Entonces, ¿podemos graficar esto? No. Más que, qué sé yo, más que dar valores y decir, bueno, en este puntito la presión es 0 y la temperatura es 10. En este la presión es 5, la temperatura es 5. En este de acá la presión es 10 y la temperatura es, se me ocurre 2. ¿Ya? Más que poder darle así valores, ¿sí? Como lo estoy haciendo, y decir, bueno, en este puntito presión temperatura 0,10, presión temperatura 5,5, presión temperatura 10 y 2, y se acabó. Sí, pero esto no quiere decir que este es el gráfico del campo. Si este simplemente es un esquema que me ayuda a entender cómo se está comportando el campo, pero nada más. Entonces, miren ustedes que básicamente, ¿no es cierto? No he podido dibujar este campo. Entonces, vamos a decir que en términos generales, no es posible graficar un campo vectorial. ¿Ya? Entonces, miren ahora, hay ciertos campos que hay igual, no tanto como graficarlos, pero hay como darles un sentido gráfico. Por ejemplo, miren, voy a hablar de los campos. Hay dos campos que más o menos sí puedo graficar o sí puedo entenderlos con un dibujo, ¿no? Por ejemplo, son los campos de R3 en R3. Y un ejemplo fácil de esto es, miren ustedes, si ustedes están en una región de R3, qué sé yo, en una montaña y un valle, ¿no es cierto? Y tienen aquí una región de R3. Miren ustedes que dependiendo del punto donde ustedes midan, el punto X y Z, ¿no? Un elemento de R3 van a tener una velocidad diferente del viento, es decir, el viento en la base de la montaña, el viento en la mitad de la montaña, el viento en la cumbre de la montaña va a ser diferente, ¿no es cierto? Es probable que el viento aquí esté así, y acá obviamente el viento se desvía hacia acá así, y aquí sea el viento, no sé, se me ocurre acá, pero mucho más fuerte. Entonces, miren ustedes, en cada punto nosotros podemos dibujar dominio y recorrido al mismo tiempo. Es decir, el dominio, y esto generalizando un poco, y de este punto voy a hablar más adelante, por eso no, en estos gráficos no voy a pasar mucho tiempo. Yo puedo decir, miren, en cada puntito de R3 tengo una velocidad del viento. Paso a otro puntito R3 y tengo otra velocidad del viento y así sucesivamente
puedo ir en cada punto rojo que representa el dominio, yo puedo ir determinando el recorrido, ¿sí? Entonces, miren, en cada punto rojo de R3, ¿no es cierto? Dibujo la velocidad, que también es un elemento de R3. Entonces, más o menos, aquí miren en este gráfico, el de la izquierda, ustedes dense cuenta que acabo de dibujar, ¿no es cierto?, la velocidad del viento en R3, ¿sí? Que en términos generales es un gráfico R3 de R3. Entonces, sin que nos dé sin que sea un gráfico de la función y todo, sí es una representación del comportamiento del campo. De la misma manera, entonces, en términos generales no es posible graficar, sin embargo, un campo R3 en R3 lo puedo representar así con dominio y recorrido ahí mismo, con flechas, y de la misma manera, un campo que va de R2 en R2. Entonces, de R2 en R2, y tenemos entonces, miren ustedes, pensemos que ustedes tienen este R2 representa un río visto desde arriba y en cada punto visto, o sea, le están viendo al río desde arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el río está aquí, así se me ocurre, ¿no? Este es el río así, ¿ya? Y yo digo, yo quiero ver desde arriba cuál es la velocidad del agua. Entonces, probablemente si nosotros podríamos medirlo, si nosotros podríamos ver el flujo de agua, nosotros veríamos, por ejemplo, que en este punto el agua tiene cierta velocidad. Es probable que acá abajo también tenga una velocidad así baja por el rozamiento con las paredes del río. Y aquí en el centro la velocidad sea más grande. Es probable que por aquí en el medio ustedes tengan, qué sé yo, un remolino. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que en cada punto es posible dibujar, ¿no es cierto?, la velocidad o el sentido del flujo. Entonces, ahí también puedo decir, ¿no es cierto?, ¿qué representa este campo que acabo de dibujar? El sentido del flujo de agua en la superficie del río, ¿no? Entonces, esos son los únicos gráficos que nosotros podríamos hacer de los campos vectoriales, ¿sí? Bueno, y después sí, ya de R4 en R4 ya no tiene sentido. De R en R, obviamente ustedes saben lo que es una función escalar. De R2 en R2, de R3 en R3, estoy haciendo un gráfico con estas flechas, dominio y recorrido ahí mismo, ¿no es cierto? El dominio en rojo y el recorrido en azul. Entonces, claro, aquí tienen ustedes el dominio en rojo, ¿no es cierto? Que es el puntito donde están haciendo el análisis. Ya, de R2 en R2, lo mismo de R3 en R3, y a partir de R4 en R4 otra vez no es posible. Y si ustedes tienen de R2 en R3, de R3 en R4 y sucesivamente, no es realmente posible hacer un gráfico de estos campos, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, entonces miren, un campo vectorial, nosotros por nomenclatura vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a decir, por ejemplo, un campo F que va de Rn en Rm, quiere decir que tiene ay, está muy grueso, ¿no? Quiere decir que tiene m componentes. Ojo con esto, esta parte es súper importante. A veces uno dice, no, m y n nomás, ¿qué serán? Lo que representan m y n es muy importante y nos va a servir a lo largo del estudio de los campos vectoriales. ¿Qué representa m? Representa las componentes, ¿sí? Es decir, bueno, ya hago con un ejemplo esto. Y n representa el número de variables, es decir, n variables. Y con esto quiero hacer un ejemplo. Miren ustedes, si nosotros tenemos f de R2 en R3, digamos S y T, y por acá tenemos S por T, S cuadrado más T, E a la S por T, ¿ya? Miren ustedes, ¿no es cierto? Tenemos un campo vectorial que depende, miren, dos variables
Y miren ustedes que acá tengo una, dos, tres componentes. Tres componentes que dependen justamente de dos variables. Miren, la primera componente, y aquí es lo que quiero que ustedes noten. Si yo separo las componentes de un campo vectorial y digo, bueno, a la primera componente, ¿de cuántas variables depende la primera componente? De S y de T. Entonces, otra vez la primera componente depende de dos. Pero ¿cuál es el producto? Simplemente es un escalar que depende de S y de T y que por acá tengo ST. Entonces, miren, esa sería la primera componente. La segunda componente sacamos de R2 también en R, ¿sí? De ST en S cuadrado más T. Y finalmente F3 de R2 en R de ST en T por E a la S. Entonces miren ustedes, estas son las tres componentes que son básicamente campos escalares. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no es cierto? Este es un campo vectorial que va de R2 en R3, depende de dos componentes, ¿sí? Y tiene tres campos escalares, ¿sí? F1, F2 y F3. Entonces, esta parte deberíamos nosotros dominar, ¿no? No tener problemas con eso. Eh, Listo. Pensemos nosotros también que cuando vemos dos variables, esto nos va a servir también más adelante, cuando nosotros vemos dos variables, automáticamente yo debería pensar en dos derivadas parciales. Es decir, noten ustedes que yo puedo, ¿no es cierto? Yo puedo derivar, y ya les voy a indicar obviamente cómo, pero por ahora noten que es... ¿qué quiere decir derivada parcial? Bueno, nosotros ya sabemos la definición de la derivada parcial, ¿no es cierto? Es la derivada de un campo f en un punto, en una dirección, y esa dirección justamente es un elemento de la base canónica. Esa era la definición. Sin embargo, eh, la forma en que nosotros interpretábamos o determinábamos una derivada parcial era justamente derivando con respecto a una variable y manteniendo las demás variables como que fueran constantes. Entonces, miren, en este caso, ¿no es cierto? Tengo S y T, es decir, puedo derivar con respecto a S y mantener T constante y viceversa, que es, en ese caso tendría dos derivadas parciales. Listo. Entonces, miren ustedes, nosotros vamos básicamente a decir lo siguiente. Vamos a decir, cuando tengamos un campo vectorial que va desde Rn hasta Rm, vamos a entender que va desde X, y aquí a una pausa, X tiene n componentes, es decir, X es igual a X1, X2 hasta Xn, ¿sí? Es decir, la variable x1, la variable x2, la variable x3, hasta la variable xn, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, f de R2 en R4, y yo tengo la componente x1, x2. Miren, ahí tengo dos variables, ¿no es cierto? Y acá, qué sé yo, x1 más x2, x1 por x2, seno de x1 y acá x1 más x2 al cuadrado, por ejemplo. Sí, no importa que aquí no aparezca x2, recuerden, ¿no es cierto? El hecho de que no aparezca x2 quiere decir que con respecto a x2, este es una componente constante, ¿no? Listo. Entonces, no depende de x2, pero en general el campo depende de x2. Es decir, simplemente tenemos una función constante en términos de x2. Entonces, volviendo acá abajo, miren ustedes, tengo el campo F que va de Rn en R, en Rm. X es un elemento del dominio, es decir, tiene n componentes, es decir, x1, x2, xn.
Y por acá tenemos, miren ustedes, tenemos una función, un campo escalar 1, un campo escalar 2 y un campo escalar m, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí tengo m campos escalares, en términos generales, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros podamos identificar, ¿no? M componentes, M campos escalares. Listo. Ahora, hablemos un poco de lo que son los límites, la continuidad. Es bastante sencillo. Si nosotros aprendimos en campos escalares todo esto, aquí se nos va a hacer muy sencillo. Entonces, miren, no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque es algo muy intuitivo y también repetitivo. Ya lo hemos visto. Simplemente les voy a ir pegando algunas definiciones hasta llegar a alguna definición que sí me interese desarrollar un poco más. Por ejemplo, el límite. ¿Cómo se calcula el límite de un campo vectorial? Fácil. Se calcula el límite de los campos escalares componente a componente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá arriba, si yo quisiera calcular este límite de aquí, o el límite de este campo vectorial, lo que tendría que hacer es calcular los límites de estos campos. O sea, si quisiera el límite del campo vectorial F mayúscula, lo que tendría que hacer es calcular por separado los límites de F1, F2 y F3, que son límites de campos escalares que ustedes ya conocen. Entonces, miren ustedes, notemos aquí que el límite del campo vectorial no es más que el límite componente a componente. Entonces, miren, si el límite es componente a componente, primero, ¿qué vamos a decir? Primero, si el límite de una de las componentes, es decir, de los campos escalares, no existe, decimos que el límite del campo vectorial, en un punto, ¿no? Estoy aquí saltando algunas cosas, pero si el límite en un punto no existe, decimos que el límite del campo vectorial no existe. ¿Sí? Entonces, basta con que un campo, con que el límite de un campo escalar o una de las componentes no exista para que nosotros podamos decir que el límite de la izquierda no existe. Es decir, un límite de la derecha no existe, automáticamente el límite de la derecha, de la izquierda, perdón, no existe. ¿Ya? Segundo, la forma de calcular el límite, recuerden una vez más, la forma de calcular el límite es por definición. ¿Ya? Entonces, una vez más, miren ustedes, si tuvieran que ustedes calcular los límites de la derecha, ¿sí? Nosotros deberíamos calcular los límites de la derecha con definición, ¿sí? Lo mismo que ya hemos aprendido. Si el límite o si es sencillo, es decir, si el campo escalar, ¿sí? O sea, si el campo escalar es continuo, automáticamente el límite se obtiene evaluando, ¿no? Listo. Entonces, miren ustedes, si el campo escalar es continuo, el límite se obtiene evaluando. Entonces, lo mismo, miren, no cambia en nada lo que hemos estudiado hasta acá, ¿sí? Simplemente que este se vuelve un ejercicio que congrega, digámoslo de esta manera, algunos ejercicios ahí mismo, ¿no? Es decir, al calcular el límite de un campo vectorial, simplemente es calcular varios límites de campos escalares, nada más. Aparte de eso, ¿calculamos los límites de los campos escalares? No, sí, no es tan sencillo, lo deberíamos hacer por definición. Si el campo escalar es continuo, sí, obviamente, ustedes saben que si hay continuidad, ustedes obtienen el límite directamente evaluando. Y
¿Cómo sabemos que un campo es continuo? Ustedes ya saben que las funciones polinómicas, exponenciales, seno, coseno, logaritmo natural en su dominio son funciones continuas, ¿no? Entonces ahí podríamos. Y su composición también. Por ejemplo, x al cuadrado es continuo, logaritmo natural de x es continuo, entonces logaritmo natural de x al cuadrado también es continuo. Entonces, ya sabemos en qué casos vamos a obtener funciones continuas, ¿no? Listo. Lo que sí podemos probar la no existencia de un límite. Podemos probar la no existencia de un límite con límites iterados. ¿Sí? Podemos probar la no existencia de un límite con límites iterados o límites por trayectorias. Listo. Esa sí sería la forma en que nosotros vamos a probar que no existe. Entonces, miren, lo mismo, ¿no es cierto?, de límites en campos escalares. No vamos a calcularlos por definición. Si es continuo, es fácil, simplemente lo evaluamos. Y en términos generales, es más fácil probar que un límite no existe. ¿Sí? Pero en este caso, componente a componente. Inco, disculpe una pregunta. Dime. En la definición nos dice siempre que los límites de la derecha existan. ¿A qué se refiere? Se refiere que si los límites de la derecha no existen, este tampoco existe. O sea, solo importan los límites por la derecha. O sea, me está hablando de límites No, 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 laterales. no, no, no. No. En esta igualdad, mira, hay un límite a la derecha, a la izquierda, y hay varios límites a la derecha. Entonces, esta es la izquierda y esta es la Ah, derecha. ¿Ya? ya. Los conceptos no cambian, ¿no es cierto? Claro, aquí debería ser los límites de la derecha de la igualdad, debería ser, ¿no es cierto? Sí, correcto. Listo, entonces, por ejemplo, ustedes se encuentran con un límite, con un campo, qué sé yo, f de R2 en R2, XY hasta... o de una vez veamos R2 quitado, por ejemplo, el 0. En R2 y tienen por acá, se me ocurre X más Y, más, y acá tienen ustedes X sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y yo quiero calcular el límite de F, mayúscula, ¿no? Cuando XY tiende a 0, 0, el límite de F de XY, ¿no? Y esto es igual, si existiera, debería ser igual al límite cuando XY tiende a 0, 0 de X más Y, y el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Entonces miren ustedes, lo que yo debería hacer es, por ejemplo, automáticamente X más Y es un campo escalar continuo. Entonces, automáticamente yo diría que este de aquí, si X es 0 y Y es 0, este campo es 0. Sin embargo, acá tengo, miren, una indeterminación, ¿sí? Tengo 0 sobre 0. Entonces, lo que voy a hacer acá, ya, entonces miren ustedes, el límite del campo vectorial se transforma en el límite de dos campos escalares. Entonces, un límite es 0, porque 0 más 0 es 0, no hay problema con eso. Sin embargo, acá voy a probar con una trayectoria, voy a decir la trayectoria alfa que va de R en R2, que va desde T hasta
t, t. ¿Sí? Esta es una trayectoria. Ustedes calculan y dicen el límite cuando t tiende a 0. Noten que si t es 0, paso por el punto 0, 0, ¿no? ¿Sí? Noten ustedes que alfa de 0 es justamente el punto por donde quiero pasar a hacer el análisis. Entonces, el límite cuando t tiende a 0, vamos a hacer la composición. En lugar de x pongo t, acá abajo pongo t cuadrado más t cuadrado. Y noten ustedes que ustedes podrían simplificar y esto se transforma en el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre 2t. ¿Ya? Simplificando, ¿no? T, acá me queda 2t cuadrado, quito t, me queda 1 y 2t cuadrado me queda 2t. Ustedes saben que este límite no existe. ¿Sí? Este límite no existe. Entonces automáticamente tengo 0, ¿sí? Coma, no existe. ¿Qué digo automáticamente? El límite del campo vectorial F en 0, 0 no existe. Listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? Inge, también podremos aplicar polares, cambio a polares de variable. Sí, el cambio a polar es un poquito delicado. Como les había dicho, hay que tener cuidado con este cambio de variable porque no siempre nos despeja no siempre nos ayuda a resolver, ¿sí? En caso de que sí, lo podemos usar. Sin embargo, lo que pasa también es que en los textos muchas veces un poquito le acomodan al límite para que las polares nos lleven a una solución. En este caso, por ejemplo, el que he usado x sobre x cuadrado más y cuadrado, definitivamente hay como resolverlo por polares. Pero, por ejemplo, aquí te quedaría r cos teta sobre r cuadrado y esto te queda el límite cuando r tiende a 0. Esto es el límite cuando r tiende a 0 de algo sobre 0. Esto no existe, ¿no es cierto? Ya, podríamos justamente encontrarnos con algo así. Sin embargo, hay que tener cuidado y es un recurso, ustedes se darán cuenta que yo no hice mucho hincapié en ese recurso, ¿sí? Les expliqué porque en los libros se van a encontrar con eso. Sin embargo, si tú te encuentras, por ejemplo, con el límite de x al cubo sobre x9 más y a la quinta, seguramente, seguramente esto de aquí no vas a poder resolver con x a la quinta x, y a la quinta x, por ejemplo. Se me ocurre que esto no vamos a poder resolver con cambio de variable. Entonces, hay que ser cuidadoso con el uso de polares. ¿Sí? Pero, sí, en este ejemplo, exclusivamente, sí hay como. Listo. La continuidad, de una manera similar, ¿sí? Y la idea de la unicidad del límite se mantiene, ¿no? O sea, si un límite existe, es único, ¿sí? La continuidad lo mismo, ¿no es cierto? Miren ustedes que no se cambia la definición que ustedes manejan desde el semestre anterior, que para que decir que una función es continua, el límite tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Esa es la condición esa es la condición de continuidad. Y de la misma manera, nosotros podemos verlo esto componente a componente. Es decir, por ejemplo, decimos que el límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Esto no es más, miren, ustedes saben que el límite de los campos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo, dense cuenta ustedes, tengo m componentes, m campos vectoriales, escalares, y aquí tengo 1, 2, tengo m, ¿no? Entonces, la continuidad la pueden ver de nuevo punto a punto, ¿sí? Es decir, pueden analizar ustedes, y qué sé yo, f de a, digamos que f de a es 1,5 menos 3.
ustedes podrían hacer el análisis componente a componente. Este de aquí, analizarle con el 1 igual a 1, se cumple o no se cumple. El límite de F2 tendrían que igualarle con 5, se cumple o no se cumple. Y finalmente el límite de Fm igualarle con el límite de Fm igualarle con menos 3, se cumple o no se cumple. ¿Sí? Entonces, miren, el mismo concepto, ¿no es cierto? La continuidad se analiza componente a componente. En términos generales, por ejemplo, podría yo decir, se me ocurre, ¿no es cierto? F de R2 en R2, que depende de XY, hasta X sobre X cuadrado más Y cuadrado, cuando X y Y es distinto de 0, 0. Y qué sé yo, 1, 1. Aquí estoy mal, espérense un ratito, aquí estoy mal. X, Y, el mismo que usé arriba, parecido, ¿no es cierto? Qué sé yo, X más Y, al revés, bueno, no importa. Cuando X, Y es distinto de 0, 0, y vamos a coger el 1,0 cuando X, Y es igual a 0, 0. Listo, miren. Entonces ahí tengo, ¿sí? Tengo un campo vectorial por partes donde para los valores distintos de 0, 0, tengo, miren, esta primera definición. Y para los valores de X y Y igual a 0, tengo la imagen 1, 0. Es decir, si F es continuo en 0, 0, deberíamos tener que el límite cuando XY tiende a 0, 0. ¿Dónde calculan ustedes el límite en 0, 0? Aquí, pues. Porque dense cuenta que X tiende a 0, es decir, X no es 0, y Y tampoco es 0, es decir, X y Y son distintos de 0, 0. Entonces, de aquí viene X sobre X cuadrado más Y al cuadrado, ¿ya? Y tienen aquí X más Y. Y esto debería ser igual ¿a quién? Al campo evaluado en 0, 0. Es decir, esto debería ser igual a 1, 0. Entonces aquí tienen dos igualdades ustedes. Tienen, miren, el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Esto debería ser igual a 1. Y el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X más Y, el segundo campo escalar, debería ser igual a la componente de acá 0, ¿no? Este de aquí se cumple, ¿sí? Este de aquí se cumple. Sin embargo, este de acá nosotros ya vimos que el límite no existe. Si el límite no existe, automáticamente este límite de acá, entonces este límite no existe. En conclusión, F no es continuo, o sea, el campo no es continuo en 0, 0, ¿sí? Miren ustedes el mismo concepto, simplemente que ahora me toca hacerlo componente a componente, pero la misma idea, ¿no? Sí. Vamos ahora a pasar a lo que es a la derivada con respecto a un vector. Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Sí, vamos a ver derivada con respecto a un vector.
Esto sí voy a escribirles porque esto sí me interesa construir algo que ya les voy a indicar, derivada de un campo vectorial. Ya, entonces miren ustedes, nosotros decimos, dado un campo F que va desde Rn hasta Rm, un elemento A de omega, B, elemento de Rn, la derivada de F en A con respecto a B se define por F', que sería la derivada de F en el punto A con respecto al vector B. Y esto, miren ustedes, una vez más, es simplemente F1, la derivada en el punto A con respecto a B, F2, la derivada en el punto A en dirección B con respecto a B, y finalmente Fm, porque son M campos, ¿no es cierto?, en el punto A con respecto a B. Entonces, miren ustedes, una vez más, la derivada de un campo vectorial no es más que la derivada de sus componentes, ¿sí? Entonces, ustedes podrían ir trabajando por separado. Y eso es lo que justamente les voy a indicar. Y voy a poner aquí de una vez, si B es unitario, ¿sí? Si B es unitario, se tiene la derivada direccional. Y en caso de que B sea elemento de la base canónica, se tiene derivada parcial. ¿Sí? Listo. Entonces, miren ustedes, los mismos conceptos, ¿no es cierto? Tenemos la derivada con respecto a un vector, no es más que la derivada de las componentes. Si B es unitario, se tiene la derivada direccional, y si B es un elemento de la base canónica, se tiene la derivada parcial. Recordemos nosotros que la derivada parcial es la derivada con respecto a una variable y las demás las entendemos como constantes, ¿sí? Listo. Entonces, miren, avancemos con un ejemplo de esto. Primero, una derivada parcial. Esto es importante, miren, para el desarrollo de los siguientes temas. Si ustedes tienen un campo que va, y ya voy a ir haciendo ejemplos de todo esto. Esta es la definición y ahora sí voy a trabajar algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes tienen el campo R2, no, Rn en Rm. Nosotros podemos, ¿cuántas derivadas parciales puede haber? N, pues, porque hay N variables, es decir, puedo sacar la derivada con respecto a cualquiera de ellas, es decir, tengo N derivadas parciales. Entonces, miren ustedes, yo puedo decir la derivada parcial 1 de f en un punto cualquiera x, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta que x es elemento de Rn. Ya. La derivada parcial 1 de f, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada parcial 1 del campo 1, a la derivada parcial 1 del campo 2, y así sucesivamente hasta la derivada parcial n, ¿sí? Perdón, uno mismo, ¿no es cierto? Uno mismo del campo m. Entonces, miren ustedes, si le saco la derivada parcial 1 al campo, entonces le saco la derivada parcial 1 a todos los demás campos. Y así sucesivamente, nosotros tendríamos que la derivada parcial k de f no es más que la derivada parcial k de los demás campos. ¿Ya? Eso con respecto a las derivadas parciales. Esto de aquí, importante. ¿Ya?
Listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen f, algo facilito, de L2 en L3, que depende de x, y, y cojamos por acá x más y, x cuadrado y, seno de x más y. ¿Ya? Si ustedes quieren sacar la derivada parcial 1 de f en cualquier punto x, y, es decir, quieren derivada parcial 1, quiere decir con respecto a la primera componente. Ojo que no quiere decir necesariamente con respecto a x, porque si por ahí alguien les pone y, x y les dice la derivada 1, ustedes no van a derivar con respecto a x. Derivada 1 es con respecto a la primera variable, es decir, la que aquí se ubica primero. Entonces, miren ustedes la derivada parcial 1, ¿cuál será? ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? 1. La derivada de esto con respecto a x es 2xy. Y la derivada del seno es coseno de x más y. ¿Y qué otra derivada puedo sacar? Miren, puedo sacar la derivada parcial 2, es decir, la derivada con respecto a y. Y me queda otra vez 1. Acá me queda x al cuadrado. Y acá me queda otra vez coseno de x más y. ¿Sí? Noten ustedes entonces que la derivada parcial de un campo vectorial no es más que la derivada parcial componente a componente. ¿Sí? O sea, le saco la derivada parcial a la primera componente, la derivada parcial a la segunda componente y ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada, bueno, sigamos entonces. A ver, hagamos una pausa de 4 minutos, empecemos de nuevo a las 8 y continuamos con esto que voy a definir algo también, algo parecido al gradiente, pero para campos vectoriales, ¿sí? Continuemos en, bueno, ahora 3 minutos, ¿ya?
Bueno, sigamos. Entonces, miren, ahora sí. eh, Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la derivada. Esta parte de la derivada de parcial es importante, ¿no es cierto?, porque ya van a ver que nosotros vamos a abordar estas derivadas. eh, el- lo que nosotros vimos en el gradiente, vamos a sacar un equivalente acá en campos vectoriales y eh, es importante entender esto de la derivada parcial, ¿sí? Bueno, entonces miren. Dejemos esto para después, sin embargo, es importante. Continúo entonces ahora sí con la derivada con respecto a un vector. Yo quiero que noten lo siguiente y lo voy a hacer con un ejemplo y después de ese ejemplo voy a generalizar. Trabajemos con este mismo ejemplo f de acá y yo voy a decir, por ejemplo, f en el punto, eh, se me ocurre algo fácil, ¿no? 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Y quiero que ustedes noten que esto sería, ¿no es cierto?, como decir f', o sea, f1, ¿no es cierto?, porque tengo tres campos, en el punto 1, 1. A ver, una de las cosas que ahorita nosotros, mientras yo voy haciendo, parece que que es fácil, ¿no es cierto? Sin embargo, hay pequeños detalles que cuando nosotros atendemos no nos damos cuenta porque parecen muy obvios, pero el rato de resolver un ejercicio no están muy obvios. O nos preguntamos, ¿y ahora aquí cómo era? Miren ustedes que yo estoy diciendo f' en 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Y alguien podrá decir, pero estamos en R3. Entonces, ojo que la derivada se la hace en el dominio, ¿no? Entonces, es por eso que 1, 1, 3, 4 son justamente elementos del dominio. Entonces, o no solamente el dominio, sino del espacio de salida, ¿no? Listo, entonces miren, esto sería f1', de nuevo en el punto 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Esto sería f2 en el punto 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Y finalmente, como son 3, ¿no es cierto?, f3 en el punto 1, 1 con respecto al vector 3, 4. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, básicamente la derivada de un campo, vectorial, ¿sí?, no es más que la derivada de sus campos escalares. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esto es igual al gradiente de f1 en el punto 1, 1 por 3, 4. Esto es igual al gradiente de f2 en el punto 1, 1, producto punto 3, 4. Y finalmente el gradiente de f3 en el punto 1, 1 o producto punto 3, 4. ¿Ya? Y tenemos, miren, esas tres componentes que nosotros podríamos resolverlas por separado y decir, bueno, yo tengo, voy a ponerles acá un ladito nomás, el gradiente de f1 en cualquier punto x, y, miren ustedes que es igual, no sé dónde hacerle, espérense un rato. Bueno, me va a tocar hacer aquí, ¿no? Miren, el gradiente de f1 en cualquier punto x, y es igual a 1,1. ¿Sí? El gradiente de f2 en cualquier punto x, y es igual a 2xy, x al cuadrado. Y finalmente, el gradiente de f3 en cualquier punto xy es igual al coseno de x más y al coseno de x más y. ¿Sí? Entonces, ahora sí, nosotros vamos a ver exclusivamente en el punto 1, 1, y es decir, el gradiente de f1 en el punto 1, 1, ¿sí?, es igual, el gradiente es constante, es decir, es 1, 1, ¿sí? Es decir, al gradiente no importa, miren en qué le evalúe,
sigue siendo 1, 1. Acá el gradiente de F1 en 1, 1 es igual a 2,1 y el gradiente de F3 en el punto 1, 1 es coseno de 2, coseno de 2. ¿Ya? Listo, entonces continuamos con la resolución de este ejercicio. Y miren que esto se vuelve igual a 11.34, 21.34 y finalmente el otro gradiente que era coseno de 2, producto punto 34. Y esto es igual 7,10, 7 coseno de 2. ¿Sí? Y ahí he resuelto, miren, miren ustedes que estaba yo trabajando, y esto es importante que ustedes también noten, ¿sí? Cuando yo trabajo la derivada de un campo vectorial, perdón, trabajo en su dominio, es decir, miren que trabajo en R2. Sin embargo, miren ustedes que la derivada de un campo vectorial tiene 3 componentes, es decir, en este caso, ¿no? Del campo vectorial que era en R3, ¿no? De R2 en R3. Entonces, miren, un campo vectorial que va de R2 en R3, trabajo en R2, ¿sí? Y obtengo justamente un vector en R3. Eso quiero que ustedes noten. Pero miren aquí básicamente lo que a mí me ha tocado hacer es trabajar por separado, ¿sí? Es decir, me ha tocado trabajar por separado el gradiente 1, el gradiente 2, el gradiente 3. Y justamente quiero ustedes que noten lo siguiente. Yo podría decir lo siguiente, y tal vez hay un poquito de error en lo que voy a hacer. Sin embargo, justamente por eso, nosotros no vamos a utilizar lo que yo voy a hacer, pero voy a encontrar un equivalente que tiene más sentido. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, con esta línea de aquí. Y quiero que ustedes noten lo siguiente. Yo puedo decir que esto es igual. Miren ustedes que en todos estos estoy multiplicando el 3, 4. ¿Ya? Entonces yo lo que podría hacer es decir, bueno, 1, 1, 2, 1, coseno de 2, coseno de 2. Y a todos estos les voy a multiplicar, pero este producto punto de aquí hay que tener, o más bien no es un producto punto, sino solamente un producto. Hay que tener cuidado con esto. Le multiplico por 3, 4. Es decir, le voy a meter a este 3, 4, le voy a meter acá. A este 3, 4 le voy a meter también acá. Y a este 3, 4 también le voy a poner aquí, ¿sí? Entonces este producto habrá que ver, es el producto punto, pero es un producto punto distributivo. Entonces miren ustedes que aquí yo tengo, si ustedes se ponen a ver qué es esto que acabo de poner aquí, este es un vector, ¿sí? De 3 componentes, obviamente 1, 2 y 3. ¿Sí? Es un vector de gradientes. Es decir, es como decir un vector de vectores. Que probablemente para nosotros es un poquito raro. Sin embargo, en programación, en sistemas de computación, en software, no hay problema de hacer un vector de vectores, pueden hacer un vector de matrices, no hay problema con eso. Listo, entonces miren, en lugar de trabajar de esta manera, miren lo que voy a hacer. A este vector de gradientes le voy a escribir de esta manera. Porque miren que tengo 1, 1 que multiplica 3, 4. 2, 1 que multiplica 3, 4. Entonces, miren, voy a escribirlo de esta manera. 1, 1. Voy a escribir 2, 1. Y acá voy a escribir coseno de 2. Coseno de 2. Y esto multiplica 3, 4. Noten ustedes, ¿no es cierto? Ustedes saben que las matrices se multiplican en este sentido. Entonces, nosotros tenemos 1 por 1, 3, 1 por 4, 7.
2 por 3, 6, 1 por 4, 10. Y aquí coseno por 3, coseno por 4, 7, coseno de 2. ¿Ya? Y miren ustedes que esta última respuesta que tengo, ¿sí?, es básicamente esta de acá, ¿sí? ¿Qué relación tienen esto? Haciendo una pausa aquí, ustedes recuerden que en álgebra lineal decían la representación de un vector, es decir, a un vector le hacían matriz. Entonces, por ejemplo, tenían el vector 1, 1 y decían, bueno, voy a hacer la representación de 1, 1 y resulta que la representación de 1, 1 era la matriz 1, 1. Eso deben tener ustedes deben tener claro, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, básicamente lo que nosotros estamos obteniendo aquí es la representación de la derivada. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Ya, entonces, sigamos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, miren ustedes, básicamente, quiero que vayamos otra vez con cuidado por lo que voy a explicar ahora. Tengo un campo vectorial, la derivada se la saca componente a componente, es decir, tengo la derivada de varios campos escalares. Hice un intermedio aquí con las derivadas parciales y ustedes se dieron cuenta que la derivada parcial de un campo vectorial no es más que la derivada parcial componente a componente. Entonces, miren ustedes, si yo tengo acá, ¿no es cierto? Tengo la derivada, ahora sí ya la derivada parcial ya pasamos, ¿no es cierto? Derivada parcial componente a componente. Ahora la derivada con respecto al vector 3, 4 también es componente a componente, es decir, el gradiente de cada componente por el vector 3, 4. Resolvimos, llegamos obviamente fácilmente a la respuesta. Nosotros ya sabemos hacer esta derivada de campos escalares. Sin embargo, notemos que yo pude haber hecho eh, a- parecido a un producto punto distributivo, es decir, nos podría causar justamente esta línea que está aquí con flechas, nos podría causar cierta confusión. Entonces, simplemente a este vector de gradientes le represento, es decir, miren ustedes que esta matriz que tengo aquí no es más que la representación de este vector de gradientes, ¿sí? Entonces, ustedes le ponen aquí los corchetes de la representación y llegan a esta matriz 1, 1, 2, 1 y coseno de 2, coseno de 2. De la misma manera, al 3, 4 le saco la representación, es decir, aquí estoy trabajando con representaciones. Y lo que obtengo justamente es la representación de la derivada, que es esto, miren, que era 7, 10 y 7 coseno de 2, que es lo que obtuvimos arriba, pero obviamente arriba en forma vectorial y acá abajo en forma matricial. Ahora, quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Qué es este 1, 1 de aquí? Este es el gradiente de F1, obviamente en el punto 1, 1. ¿Qué es este de acá? Este es el gradiente de F2 en 1, 1. Y este de acá abajo es el gradiente de F2 en 1, 1. Entonces, miren aquí, tengo una matriz cuyas filas son los gradientes de los campos escalares, alias componentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros, miren, he construido una matriz donde las filas son los campos, los gradientes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
¿sí? Si nos vamos con otro ejemplo y van a ver lo fácil que es esto, f de R3 en R2, que depende de x, de y y de z, hagamos algo fácil, xz más yx, y por acá pongamos xe a la yz. ¿Ya? Miren ustedes, tengo un campo vectorial que depende de tres componentes, perdón, depende de tres variables, y por acá tengo dos campos escalares. Ahora, ¿cómo construyo yo esta matriz de gradientes? Es decir, si ustedes sacan el gradiente de F1 en cualquier punto X, Y, Z, miren ustedes que van a obtener Z más Y, ¿sí? Estoy sacando el gradiente de este, ¿no? Es decir, acuérdense que es el gradiente no es más que las derivadas parciales. Entonces, la derivada con respecto a x, z más y. Con respecto a y, x. Con respecto a z, también x. Listo. Y ahora voy a sacar el gradiente del campo 2, x, y, z. Con respecto a x es y, z. Con respecto a y es x, z, y, z. Y con respecto a z es x, y. A la y, z, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo ya este vector, estos dos gradientes, que yo los puedo unir en una matriz. Entonces, por ejemplo, yo podría, unámosle en una matriz, que ya les voy a decir quién es esta matriz. Yo podría unir como z más y, xx, por aquí e a la yz, por acá xz, e a la yz, y por acá xy, e a la yz. ¿Sí? Entonces miren ustedes, justamente tengo una matriz cuya primera fila es el gradiente de F1 en cualquier punto, obviamente x, y, z, y la fila 2 también es el gradiente, pero ahora de F2, obviamente, x, y, z. ¿Ya? Entonces miren que tengo una matriz de gradientes. Sin embargo, alguien podría ya haberse dado cuenta de lo siguiente. Si ustedes, yo les digo que saquen en este mismo ejemplo la derivada parcial 1 de f en cualquier punto x, y, z, recuerden ustedes que la derivada parcial de f, no es más que la derivada parcial de sus componentes. Es decir, la derivada parcial 1 de f, ¿quién es 1? X, ¿no? X. Es decir, voy a derivar este y este con respecto a x. ¿Cuál es la derivada con respecto a x del primero? Es z más y. Y la derivada con respecto a x del segundo es de y a la z. ¿Cuántas derivadas parciales puede haber? 3. ¿Cuántos gradientes? 2. Claro, miren, aquí tengo un gradiente, 2 gradientes, porque le voy a sacar gradiente a este y gradiente a este. 2 gradientes. Pero derivadas parciales va con respecto a x, a y y a z. Es decir, la derivada parcial 2 de f con respecto a x, y, z será igual, con respecto a y nos queda, miren, x, y con respecto a y nos queda xz, e a la yz. Y finalmente la derivada 3 de f en cualquier punto x, y, z es igual otra vez x, y por acá xy, e a la yz. Estas son las derivadas parciales. Y noten ustedes que justamente en la primera columna tengo la derivada parcial 1 de f, en la segunda columna tengo la derivada parcial 2 de f, y en la tercera columna tengo la derivada parcial 3 de f, obviamente en un punto cualquiera x, y, z. ¿Ya? Entonces miren que tengo esta matriz donde sus filas son gradientes y sus columnas son derivadas parciales. ¿Sí? Antes de explicarles quién es cómo se llama esa matriz, porque la voy a definir, quiero trabajar con algo. En este mismo ejemplo voy a decir cuál es la derivada parcial f,
perdón, la derivada del campo F, en el punto se me ocurre 1, 2, 1, 2, 0, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto al vector 1, menos 1, 1. Ustedes saben, si quisieran hacer esto, ¿no es cierto? Ustedes podrían decir, este es el gradiente del campo 1 en el punto 1, 2, 0, producto punto 1 menos 1, 1, coma, el gradiente de F1, perdón, de F2 en el punto 1, 2, 0, producto punto 1 menos 1, 1, y finalmente el gradiente del campo 3 en el punto 1, 2, 0, o solo son dos campos. Solo son dos, ¿no? Ya, entonces solo son dos. Listo. ¿Ya? Entonces miren ustedes que la derivada del campo F no es más que la derivada del campo componente 1 y del campo que es la componente 2. Ustedes esto podrían hacer, ¿no es cierto?, como el gradiente de F1 en el punto 1, 2, 0, coma el gradiente de F2 en el punto 1, 2, 0, y a esto hacerle un producto punto distributivo por 1 menos 1, 1. Sin embargo, esto de aquí ya quedamos que nos puede causar un poquito de confusión. Entonces, en lugar de hacer esto de aquí, lo que vamos a hacer es esto, miren. ¿Qué es este de aquí qué es esta parte de aquí? Es el vector de gradientes. Entonces, en lugar de hacer el vector de gradientes, yo le voy a poner la representación. Entonces, voy a decir, miren. Y luego ya van a ver que yo ya no uso esto de la representación. Es simplemente para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? O no, más bien para que formalicemos y después, como ya dominamos nosotros la relación que tiene un vector con su representación, entonces ya podemos obviar las cosas, ¿no? O sea, automáticamente puedo decir por acá trabajar con 1, 1 y más abajo trabajar con 1, 1. Y después regresar a 1, 1. ¿Sí? Pues así, no pasa nada. Trabajar indistintamente con vectores y matrices, siempre y cuando nosotros entendamos que no es lo mismo. Esto es un vector, esto es una matriz, este es la representación de este otro. Ya, entonces, como nosotros ya dominamos eso, entonces no hay ningún problema en hacer estos saltos de uno a otro. Entonces, en lugar de trabajar con este vector de vectores, miren lo que yo voy a hacer. Voy a trabajar con la matriz de gradientes, ¿sí? Evaluamos en 1, 2, 0 en la matriz, es decir, lo que tengo aquí es el gradiente de F1 evaluado en 1, 2, 0. Z más Y nos queda 2, X de X nos queda 1, 1, ¿sí? E a la YZ, recuerden que Z es 0, es decir, E a la 0 nos queda 1, entonces aquí nos queda 1, con Z este se hace 0, y X y E se hace 2. Y a este le voy a multiplicar también por la representación de 1 menos 1, 1. Y nosotros sabemos que esto es igual a 2 y 1, 3 menos 1, 2. Y 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. Esto sería 3. Y resulta entonces, miren, que esta derivada ha sido igual a 2,3. ¿Ya? Miren ustedes entonces cómo ya me ahorro, ¿no es cierto? Me ahorro este cálculo de acá arriba que le voy a poner así una X porque nos puede causar un poquito de problema trabajar así. No quiere decir que esté mal, ojo, ¿no es cierto? Está bien, ¿sí? Sin embargo, ¿para qué ponerme a calcular los gradientes aparte? Cuando miren ustedes acá, que yo ya he congregado aquí en una sola matriz los dos gradientes, y si son 3 serán 3 y 4 y así sucesivamente, pero ya tengo una matriz de gradientes. Esta matriz se llama jacobiana. Ojo, le dicen también la matriz jacobiana, pero en otros lados dicen el jacobiano, no sé, ahí sí habrá que ver qué es lo correcto, ¿no? Entonces, la matriz jacobiana ¿sí? Entonces, como ustedes verán, la matriz jacobiana no es más que una matriz cuyas filas son los gradientes de los campos y cuyas columnas son las derivadas parciales.
Entonces, matriz jacobiana y decimos dado un campo, F de Rn en Rm, la matriz jacobiana de F viene dada por, obviamente tiene que ser la matriz jacobiana J de F en cualquier punto X, ¿no es cierto? Siempre nos referimos a cierto punto. Y esto es el gradiente del campo. Miren aquí, vamos de nuevo. N variables, M componentes. Es decir, que voy a sacar, miren, M gradientes, es decir, aquí gradientes, porque a cada componente le puedo sacar el gradiente, y en cambio, con respecto a cada variable, yo puedo sacar una derivada parcial. ¿Sí? Es decir, si hay n variables, quiere decir que puedo sacar n derivadas parciales. Si hay m componentes, puedo sacar m gradientes. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va aquí? Acuérdense que si voy en este sentido, voy con los gradientes, ¿no es cierto? ¿Qué es el gradiente? Es la derivada parcial 1 de f1, la derivada parcial 2 de f1, hasta ¿cuántas derivadas parciales? N derivadas parciales de f1, obviamente, en x. Después, de manera similar, tengo la derivada parcial 1 del campo 2, la derivada parcial 2 del campo 2, hasta la derivada parcial enésima del campo 2 en X todo. Entonces, miren, aquí ya está el gradiente, miren. ¿Sí? Recuerden ustedes qué es el gradiente. El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, aquí tienen, miren, en amarillo, un vector de las derivadas parciales de F1. Acá ustedes tienen las derivadas parciales de F2. Y así sucesivamente hasta las derivadas parciales del campo M, derivada parcial 2 del campo M, y la derivada parcial N del campo M. ¿Ya? Entonces miren ustedes, aquí tienen el gradiente de F1, el gradiente de F2, el gradiente de Fm. Y si lo ven en este sentido, si lo ven en este sentido así, ustedes tienen lo que son. Miren ustedes, si ustedes ven las columnas ahora, ¿qué dice? Derivada parcial 1, derivada parcial 1, derivada parcial 1. Es decir, acá tienen ustedes la derivada parcial 1 de f. Es decir, la derivada parcial 1 de todas las componentes. Acá tienen la derivada parcial 2 de f, es decir, la derivada parcial 2 de todas las componentes. Y acá finalmente tienen la derivada parcial n de todas las componentes. Entonces, miren ustedes cómo tienen, ¿no es cierto? FM, ya. Miren ustedes cómo tienen en las filas los gradientes y en las columnas las derivadas parciales. Listo, esta es una matriz de cuánto por cuánto. Esta es una matriz M por N, miren. 1, 2, 3, 4. M filas, 1, 2, 3, 4, N columnas. ¿Sí? Y miren la relación que tiene con el campo, ¿no? N, M por N. ¿Ya? Entonces, normalmente mi recomendación es que construyan esta matriz jacobiana, ¿sí? Construyan la matriz jacobiana con gradientes, ¿no? Cogen el gradiente del primero, le ubican el gradiente del segundo, le ubican. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir acá, qué sé yo, un campo F de R2 en R4 que dependa de X y de Y y que por acá tenga X y cuadrado, X más 2Y, X seno de Y y por acá Y cuadrado menos 1.
Noten ustedes que este no depende de x, no pasa nada. Quiere decir simplemente que con respecto a x esto es constante. ¿Ya? Listo. Y vamos a ver, miren ustedes la matriz jacobiana de f en cualquier punto x, y. Igual. ¿Qué es la matriz jacobiana? Es una matriz cuyas filas son gradientes, es decir, ¿cuántas gradientes voy a tener? 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a poner aquí para 4 filas. Veamos, luego pongo eso. ¿Cuál es el gradiente del primero, no? Es decir, me voy a fijar primero en este. El gradiente es, con respecto a x, es y cuadrado. Con respecto a y, es 2xy. Después, con respecto a x es 1, con respecto a y es 2. El tercero, con respecto a x es seno de y, con respecto a y es x coseno de y. Y finalmente, la derivada del cuarto con respecto a x es 0 y con respecto a y es 2y. Y esta, miren, es la matriz jacobiana de un campo F. Y por definición, se tiene que la derivada de un campo F en un punto A en dirección B o con respecto a B es igual a la matriz jacobiana de F en A ojo con este por de aquí, no es un por de es una multiplicación de matrices, ¿no? Por B. Entonces aquí, los que quieran, esto es una matriz, pero B es un vector. Entonces aquí tocará poner la representación para que B se vuelva matriz. Entonces ahora sí, jacobiano es una matriz, la representación de B es una matriz, y si quieren, esto de aquí también tendrá que ser una matriz. Y ahora sí tienen ustedes, ¿no es cierto?, una relación entre matrices. Normalmente estos corchetes después no van, porque como les decía, nosotros ya dominamos lo que es la representación de un vector. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cojamos f', ¿qué tendrá que ser A? Ojo, ¿no? A y B tienen que venir del conjunto de salida, es decir, R2. Entonces cojamos, se me ocurre el punto 1, 0 en dirección menos 2,3. O con respecto, ¿no? Es igual. Miren ustedes el jacobiano de f en 1, 0. Entonces me toca escribir el jacobiano en 1, 0. Si y es 0, esto se vuelve 0. 2xy se vuelve 0. Esto nos queda como 1, 2. El seno de y, que sería 0. El seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1 multiplicado por x, también 1. Este se hace 0 y este también se hace 0. ¿Ya? Multiplicado por la representación de b o simplemente por b, menos 2, 3. Esto es igual, si quieren le escriben como matriz, si no, pueden regresar a escribirle como vector. El primero sería 0, después tienen 1 por 2 menos 2, 2 por 3, 4, ¿no es cierto? O sea, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Después tienen 3 y finalmente otra vez tienen 0. ¿Sí? Entonces, o si quieren hacen un paso intermedio y a esto le escriben como vector, ¿no? ¿Cómo era? 0, 4, 3 y 0. ¿Ya? Y entendiendo que esto de aquí es igual, ¿no es cierto? O realmente es esto de aquí es un vector. ¿Ya? Listo, miren ustedes entonces lo fácil que es calcular la derivada con respecto a un vector. Y si yo diría, miren ustedes, si yo diría derivada en 1, 0 en dirección 2, 3, entonces tendrían ustedes f' en 1, 0 en dirección menos 2, 3 sobre raíz de 13. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. 4 y 9, 13, ¿no? Y esto sería igual, básicamente, a 0, 4 sobre raíz de 13,
3 sobre raíz de 13 y otra vez 0. ¿Ya? Y eso es todo con respecto a la derivada de un campo vectorial, ¿sí? Entonces, miren ustedes, límite, continuidad, derivadas parciales, derivadas de campos vectoriales, no son más que lo mismo componente a componente. Límites, componente a componente, continuidad, componente a componente, derivada parcial, componente a componente, y finalmente, derivada con respecto a un vector o derivada direccional, también componente a componente. ¿Cómo podemos evitarnos en derivadas trabajar componente a componente? Muy fácil, nos evitamos justamente usando esta matriz jacobiana, ¿no? ¿Pero qué es la matriz jacobiana? Es el gradiente componente a componente, es un vector de gradientes, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Listo. Ustedes se van a encontrar en muchos ejercicios igual con la diferenciabilidad, o que les dicen un campo vectorial es diferenciable. Recuerden que básicamente cuando hablamos de un campo vectorial o un campo escalar diferenciable, en este semestre no, en otros semestres sí normalmente lo hacemos, probar que un campo diferencial, perdón, que los campos escalares vectoriales son diferenciables. Sin embargo, por tiempo nosotros este semestre no lo vamos a hacer. Simplemente cuando nosotros nos encontremos que un campo vectorial es diferenciable, lo que entendemos justamente es que tenemos la implicación de que es derivable, de que existe el jacobiano, de que tiene límite y todas estas cosas, ¿no? Listo. Voy a introducir lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Para poder trabajar sobre esto la siguiente clase. Ahora sí que ya conocemos todos los campos, todas las funciones, funciones escalares, trayectorias, campos escalares, campos vectoriales, nosotros podemos generalizar la regla de la cadena. Y decimos, dado una función sería, ¿no es cierto? Dada una función f que va desde omega de Rn hasta Rm y g que va desde, se me ocurre, Rk, pongamos desde delta, subconjunto de Rk hasta Rn, ¿sí? Si G es derivable, ¿no? Es derivable o diferenciable también, derivable en A elemento de delta, y F es derivable en G de A. Entonces, miren ustedes, si aquí tengo A, acá tengo G de A. ¿Sí, no es cierto? Acá tengo la preimagen, acá la imagen. Es decir, a este A ya le pasé por la función G de A. Y noten ustedes que G de A está en Rn y probablemente está por acá arriba también. Entonces, justamente, miren, F es derivable en G de A, elemento de omega, ¿sí? Decimos que F compuesta por G es derivable en A y se tiene, miren ustedes que F compuesta por G, la derivada en A, no es más que F' en G de A por G' en A. ¿Ya? Ahora, miren que esta regla de la cadena no nos dice nada sobre campos vectoriales ni escalares, simplemente
nosotros podemos darle cualquier valor a n, m, lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si todos fueran 1? Es decir, si fuera de R en R, y por acá también tendría de R en R. Esta sería una composición o una regla de la cadena de funciones escalares. ¿Sí? Si tuviéramos aquí Rn y acá Rn y aquí R y acá R, entonces mira, estas funciones escalares. Este sería tiene que tener sentido en este sentido así, tiene que coincidir, ¿no? Para poder hacer la composición. Miren, aquí tengo un campo escalar con una trayectoria, ¿sí? O podría tener también de R en R y por acá, qué sé yo, R, M. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función escalar, sí que es la primera, y abajo tengo un campo escalar, ¿sí? O podría tener Rm en Rn, Rk en Rm, y aquí tengo dos campos vectoriales. Entonces, ahora sí, miren la composición de estas funciones. Nosotros podemos trabajar todas las opciones posibles, ¿no es cierto? Entonces, la composición tiene que tener sentido solamente así. ¿Sí? Los otros dos nosotros podemos coger lo que quiera, ¿sí? Entonces, miren ustedes que yo solo he puesto las derivadas. Entonces voy a decir específicamente si f y g son campos vectoriales, ¿sí? Vamos a decir que f compuesto por g derivado en a, normalmente se le conoce también como el jacobiano de f compuesto por g en a, y esto también puede ser igual al jacobiano, que sería como la derivada. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho a ustedes, al gradiente le podemos ver como el representante de la derivada, ¿sí? Porque justamente cuando ustedes derivan un campo, ustedes lo que hacen es sacar básicamente el gradiente, ¿sí? Entonces el gradiente es el representante de la derivada. Entonces, de la misma manera que el jacobiano. Entonces, miren ustedes en la regla de la cadena, tengo derivada del primero en el segundo, es decir, el jacobiano de f en g de a, y tengo la derivada del segundo campo, que sería también como g también es un campo vectorial, también el jacobiano de g en a, ¿sí? Y aquí un puntito, obvio este punto de aquí, representa un producto de matrices, ¿no? No es cualquier producto ahí, es un producto de matrices. Por ejemplo, ¿no es cierto? También podría darse, por ejemplo, déjenme pensar algo que tenga sentido. Por ejemplo, F es un campo escalar y G es un campo vectorial. Por ejemplo, se me ocurre F va de Rn en R, esto es un campo escalar, y G va de Rm en Rn. Entonces miren, ahí tengo un campo escalar y un campo vectorial. Y así en este sentido, tiene sentido, ¿no? Entonces en este caso, F compuesto por G, la derivada en un punto A sería igual a F' en G de A por G' de A. Y esto es igual. ¿Quién es la derivada o el representante de la derivada de un campo escalar? Esto sería igual al gradiente de f en g de a por, que es un vector, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el jacobiano de g en a,
que es una matriz, este es un vector, entonces obviamente me tocará sacar la representación del vector gradiente para que yo pueda hacer el producto con la matriz jacobiana. Listo, chicos. Eso sería todo con respecto a la regla de la cadena. Vamos a trabajar la próxima clase con ejemplos de esto, ¿sí? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos. Fácil, ¿no? O sea, miren, sobre todo, más que los ejemplos y cosas que puse, yo terminaría la definición aquí. La derivada de una composición es la derivada del primero evaluada en el segundo por la derivada del segundo. ¿Sí? Y se acabó. Y después nosotros veremos si este es un campo, si G es un campo vectorial será el jacobiano, si es un campo escalar será el gradiente, si es una trayectoria simplemente es la trayectoria derivada componente a componente, y si es una función escalar simplemente f'. ¿Sí? Entonces miren, aquí tienen una función escalar, tienen una trayectoria, tienen un campo escalar y tienen un campo vectorial. Eso ya dependerá de lo que estén usando, pero la regla de la cadena no se mueve. Es la misma, tiene la misma definición que nosotros hemos visto en semestres anteriores. Bueno, de aquí nos vemos el miércoles. El miércoles termino el tema de campos vectoriales. ¿Sí? Hasta ahí el resumen que está en su aula virtual. La próxima semana vamos a ver si uno de los 2 días no tenemos clase porque no me quiero desigualar con respecto al otro grupo que tengo los días lunes y el día lunes es feriado, ¿no? Entonces, a mí me da igual avanzar con un grupo más y otro menos. Me da igual quedarme con el que avanzo menos porque a la larga al final no voy a darle a un grupo más que al otro. Entonces, pero yo les avisaré eso a su debido tiempo. Sí me parece que se mantiene el feriado del 10 de agosto, ¿no? Listo. No sé si tienen preguntas, chicos. No, porque están casaditos. Siguen ahí. Bueno. Ya, eso sería todo, chicos. Entonces nos vemos el día jueves, ¿sí? Un buen día. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Que les vaya bien.